Ruth aparece en las Escrituras como una mujer extranjera, una moabita sin prestigio, sin herencia y sin garantías para el mañana. Su nombre surge en un tiempo de dolor, pérdida y caminos vacíos. Pero es precisamente desde ese lugar de fragilidad donde la Biblia revela un misterio profundo. Dios usó a Ruth para romper una maldición antigua y abrir el camino por donde vendría el Mesías. La historia comienza en días marcados por la necesidad. Según el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, hubo hambre en la tierra, y un hombre llamado Elimelec salió de Belén con su esposa Noemí y sus 2 hijos para vivir en los campos de Moab. Nada en aquel momento parecía extraordinario. Una familia buscaba sobrevivir. Pero ese movimiento inicial abriría un capítulo que ningún observador podría haber imaginado. Moab no era un lugar cualquiera. La relación entre Israel y los moabitas estaba marcada por tensiones antiguas y recuerdos de oposiciones espirituales. Sin embargo, fue allí, en aquella tierra ajena, donde la vida de Ruth se entrelazó con la historia del pueblo de Dios. Y desde ese punto comienza el misterio. Cómo una mujer nacida fuera de la alianza llegó a convertirse en un eslabón esencial del plan divino. Mientras los años pasaban, Noemí experimentó pérdidas que estremecen el corazón. Según el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 3, Elimelec murió, y más tarde sus 2 hijos también murieron, como dice el capítulo 1, versículo 5. 3 mujeres quedaron solas en un mundo donde quedar sola significaba no tener protección, no tener sustento y no tener futuro. Noemí, viuda. Orfa, viuda. Ruth, viuda. La Biblia no esconde la tristeza de ese momento. Noemí intentó liberar a sus nueras de cualquier obligación y las animó a regresar a sus familias. Una de ellas, Orfa, volvió a su pueblo, pero la otra, Ruth, tomó una decisión que resonaría por generaciones. Según el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth dijo a Noemí: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Con esa frase, sencilla pero llena de convicción, Ruth dejó atrás todo lo que conocía. No lo hizo por ambición ni por estrategia. Lo hizo por lealtad, amor y fe en un Dios que aún no conocía plenamente, pero en quien creyó a través del testimonio silencioso de Noemí. Esa determinación marca el inicio del misterio oculto de Ruth. Cómo una mujer marcada por la pérdida, extranjera y sin nada que ofrecer, llegó a convertirse en instrumento de la redención divina. ¿Qué vio Dios en ella que transformó su historia desde el dolor hasta el linaje de reyes? Cuando Ruth y Noemí regresaron a Belén, no traían riqueza ni honor, traían solo su fe y el cansancio de una larga travesía. Sin embargo, la Escritura muestra que aquel regreso coincidió con el comienzo de la cosecha de cebada, como dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Era más que una fecha, era un símbolo. Algo nuevo estaba a punto de iniciar. Ruth no lo sabía, Noemí tampoco. Pero el camino que pisaban, humilde y silencioso, llevaría a un encuentro que cambiaría la historia espiritual de la humanidad. Ruth llegó a Belén sin títulos, sin bienes y sin un apellido que abriera puertas. Su única riqueza era la determinación de mantenerse fiel a Noemí y a aquel Dios que ahora ella escogía como Señor. Su vida entera había cambiado en un solo viaje. Noemí regresaba con la carga de la amargura en el corazón, pero Ruth llegaba con la semilla de una esperanza que ella misma aún no comprendía. En aquellos días, cuando alguien quedaba viudo y sin protección, la supervivencia dependía de la misericordia de otros. Por eso Ruth tomó una decisión humilde y valiente: salir a los campos para recoger espigas que quedaban atrás de los segadores. Según el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 2, ella dijo a Noemí: «Déjame ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia». Noemí permitió su salida, sabiendo que cada paso que Ruth daba estaba lleno de incertidumbre, pero también de fe. La Biblia revela un detalle que parece pequeño, pero que encierra un misterio profundo.
El capítulo 2, versículo 3, dice que Ruth fue y espigó en un campo, y aconteció que aquel campo pertenecía a Buz, un pariente de Elimelec. Ese aconteció no es casualidad. Cada historia divina comienza exactamente así, con un movimiento sencillo que parece cotidiano, pero que está siendo guiado por una mano invisible. Buz era un hombre respetado, justo y generoso. Su carácter aparece en la manera como saluda a sus trabajadores, pues el capítulo 2, versículo 4, dice que él llegó al campo y dijo a los segadores: «Jehová sea con vosotros». Y ellos respondieron: «Jehová te bendiga». Aquel ambiente mostraba que Booz no lideraba con dureza, sino con integridad. Y fue en ese lugar donde Ruth sería vista por primera vez. Mientras recogía espigas con humildad, permanecía inclinada hacia la tierra durante horas, sin reclamar, sin huir del cansancio. Su actitud llamó la atención de Booz, quien preguntó quién era esa joven que trabajaba desde temprano con tanto esmero. Los trabajadores explicaron que era la moabita que había regresado con Noemí y que no había descansado ni un momento. Entonces Booz se acercó a ella y le habló con respeto y amabilidad, algo que no era común hacia una extranjera. Según el capítulo 2, versículo 8, él le dijo que permaneciera en su campo junto a sus jóvenes para que no fuera molestada. En ese tiempo, tal protección era un acto generoso y significativo. Ruth, sorprendida por tanta bondad, se inclinó y preguntó por qué había hallado gracia siendo extranjera. Booz le respondió con palabras que revelaban la razón por la cual Dios había puesto sus ojos sobre ella. En el capítulo 2, versículo 11, Booz le dijo que sabía todo lo que ella había hecho por Noemí. Ella había dejado su tierra, su familia y todo lo conocido para abrazar a un pueblo que no era el suyo. Y entonces Booz pronunció una bendición que selló ese encuentro. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Sin saberlo, Booz estaba confirmando algo que Ruth aún no imaginaba. Su fidelidad tenía un valor eterno. Nada de lo que había hecho en silencio había pasado desapercibido ante Dios. Mientras el día avanzaba, Ruth recibió no solo permiso para espigar, sino también protección y provisión. Booz ordenó que le dejaran espigas a propósito, para que ella recogiera con facilidad. El capítulo 2, versículo 16, declara que los trabajadores debían dejar caer algo del manojo para ella y no avergonzarla. Era la mano divina usando la bondad humana para sustentar a quien creía sin dudar. Al final de aquel día, Ruth volvió a casa con una medida abundante de grano. Noemí, al ver aquello, reconoció que Dios estaba moviendo algo que ellas no entendían del todo. El corazón de Noemí, antes cargado de amargura, comenzaba a sentir nuevamente un rayo de esperanza. ¡Atención! Si quieres recibir una bendición poderosa ahora, dale like a este video y escribe Amén. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dios está obrando en tu vida en este exacto momento. Comparte este mensaje. La noche llegó sobre Belén mientras Ruth regresaba con el pesado recipiente de grano sobre los brazos. Noemí, al verla entrar, percibió que algo extraordinario había sucedido. Aquella cantidad no era común para alguien que solo recogía espigas caídas. Entonces, Ruth contó todo lo ocurrido, mencionando el nombre de Booz por primera vez. Según el libro de Rute, capítulo 2, versículo 20, Noemí dijo: «Bendito sea de Jehová, pues que no ha rehusado su misericordia». Y añadió que Booz era uno de los parientes cercanos, alguien con derecho de redimir. Esa palabra, redimir, encierra uno de los misterios más profundos del libro. Ruth, que había llegado sin nada, ahora estaba bajo la mirada de un hombre honrado que podía cambiar por completo su destino. Las semanas pasaron mientras continuaba la cosecha. Ruth trabajaba con humildad, siempre respetuosa, siempre agradecida. Booz la observaba desde lejos. No era solo su esfuerzo lo que él veía, sino su corazón. Ruth cuidaba de Noemí sin quejarse, compartía lo que recogía y cada amanecer se levantaba para servir. Todo lo que hacía reflejaba una fe que crecía en silencio. Noemí,
Con sabiduría de mujer que había vivido mucho, comenzó a ver que la bondad de Buz no era un gesto pasajero. Había una puerta que Dios mismo estaba abriendo, una puerta que podía dar descanso y futuro a Ruth. Entonces llegó el día en que Noemí decidió hablar con claridad. En el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1, Noemí dijo: «Hija mía, ¿no he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien?». Su voz ya no sonaba amarga, como al inicio del relato. Era una voz de madre que volvía a sentir esperanza. Ella sabía que Booz era un pariente cercano y que existía una ley en Israel que permitía que un hombre de la familia protegiera a la viuda, dándole un nuevo hogar. Noemí explicó a Ruth lo que debía hacer, con respeto y prudencia. Le indicó que esperara hasta que Booz hubiera terminado de aventar la cebada, que se lavara, se perfumara y bajara al lugar donde él descansaría. No era un acto de seducción, sino un gesto de humildad y petición legítima, según la costumbre del pueblo de Dios. Ruth no cuestionó, no pidió explicaciones, no buscó un camino más sencillo. En el capítulo 3, versículo 5, ella respondió: «Haré todo lo que tú me mandes». Esa docilidad, esa disposición de obedecer sin resistencia, mostraba que Ruth confiaba no solo en Noemí, sino en el Dios que estaba guiando cada paso. Esa misma noche, cuando el silencio cubrió el campo, Ruth hizo exactamente lo que Noemí le había indicado. Booz cenó, trabajó y luego se acostó al borde del montón de grano. Ruth se acercó con cautela, descubrió sus pies y se acostó allí, como era la tradición para pedir amparo al pariente redentor. A medianoche, Booz se estremeció y se dio vuelta. Al mirar, vio a una mujer tendida a sus pies. Entonces preguntó quién era ella. Ruth respondió con humildad, según el capítulo 3, versículo 9. «Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre mí, por cuanto eres pariente cercano». Esa frase era un pedido sagrado. No exigía, no imponía. Era una súplica respetuosa, basada en la ley y en la fe. En ese instante, Booz vio no solo una joven necesitada, sino una mujer virtuosa. Él dijo que todos sabían que Ruth era mujer de valor, como declara el capítulo 3, versículo 11. A pesar de ser extranjera, su vida ya hablaba más alto que cualquier origen. Lo que sucedió en esa noche selló un destino que ni Ruth ni Noemí habrían imaginado al regresar a Belén. Pero aún faltaba una pieza en el rompecabezas espiritual de aquella historia. Había otro pariente más cercano que Booz, y él tenía prioridad para redimir. El misterio se profundizaba, y el desenlace estaba por revelarse. Cuando Booz escuchó el pedido humilde de Ruth, no respondió con prisa ni con emoción desordenada. Su corazón era noble y su discernimiento claro. Él sabía que la bondad no podía romper la ley, y que la redención debía ser ofrecida correctamente. Por eso, después de elogiar la virtud de Ruth, le habló con sinceridad. Según el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 12, Booz dijo que sí era pariente cercano, pero también reveló que existía otro hombre con un lazo familiar aún más fuerte. Aquel otro tenía el primer derecho de redimir la herencia de Elimelec. Ese detalle, que parecía un obstáculo, en realidad era parte del misterio que Dios estaba revelando paso a paso. Antes de retirarse, Booz protegió a Ruth de cualquier rumor. Le pidió que permaneciera allí hasta el amanecer, no por atrevimiento, sino para evitar que ella caminara sola en la oscuridad y también para que nadie malinterpretara la escena. La integridad de Ruth era preciosa para él y debía ser guardada. Al amanecer, según el capítulo 3, versículo 14, Booz llenó su manto con cebada y la envió de regreso a Noemí con provisión y cuidado. Cuando Ruth llegó a casa, Noemí comprendió que Dios estaba moviendo cosas profundas. Ella le dijo en el capítulo 3, versículo 18, «Hija mía, espera hasta que sepas cómo se resolverá el asunto». Aquel consejo era más que una frase. Era la voz de una mujer que reconocía que el cielo estaba escribiendo la historia y que la paciencia también forma parte de la fe. Al día siguiente, Booz salió hacia la puerta de la ciudad, lugar donde se resolvían asuntos legales frente a los ancianos. Allí se sentó esperando al pariente que tenía la prioridad. Cuando éste apareció,
Buz lo invitó a conversar delante de testigos. Todo se hizo con transparencia, respeto y orden. Según el capítulo 4, versículo 3, Buz presentó el caso. Noemí vendía una parte de la tierra que había pertenecido a Elimelec. El pariente cercano tenía derecho de redimirla si lo deseaba. En un primer momento, él aceptó, pero Booz añadió lo que también era parte de la ley. Al redimir la tierra, debía tomar a Ruth como esposa para levantar descendencia en nombre del difunto. Cuando el hombre oyó esto, retrocedió. El capítulo 4, versículo 6, registra sus palabras. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Aquel hombre se apartó no por desprecio a Ruth, sino porque no estaba dispuesto a sacrificar parte de su patrimonio. Esa decisión, sin que él lo imaginara, abrió definitivamente el camino para que Buz se convirtiera en redentor. Entonces, delante de los ancianos, se realizó el gesto simbólico que confirmaba la transacción. El pariente cercano se quitó la sandalia y la entregó a Booz, como indica el capítulo 4, versículo 8. Ese acto significaba renunciar a su derecho y transferirlo completamente. Era la señal pública de que Booz, desde ese momento, era el pariente que asumía la responsabilidad de proteger y honrar a Ruth y a Noemí. Todo lo ocurrido ese día, desde el encuentro en la puerta hasta la entrega de la sandalia, tenía un sentido espiritual profundo. Dios estaba tejiendo un propósito que iba más allá de la vida de Ruth. Ella había salido de Moab sin saber qué sería de su futuro, pero ahora el cielo mostraba que la fidelidad siempre encuentra respuesta. La historia estaba llegando a un punto decisivo, y cada paso revelaba que nada había sido casualidad. Ni el campo de Booz, ni la bondad mostrada, ni las palabras de Noemí, ni la presencia del otro pariente. Todo formaba parte de un plan que estaba por revelarse por completo. Cuando Buz se levantó frente a los ancianos para dar el siguiente paso, la historia dio un giro que marcaría para siempre el linaje de Israel. Buz permaneció de pie ante los ancianos y el pueblo reunido junto a la puerta de la ciudad. Era un momento solemne, no solo para él, sino también para Ruth y Noemí, quienes dependían de esa decisión para asegurar su futuro. La Escritura describe con claridad ese instante definitivo. Según el libro de Rute, capítulo 4, versículo 9, Booz declaró ante todos: «Vosotros sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, de Kelión y de Malón». Y en el versículo 10 añadió que tomaba a Ruth la moabita por mujer, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. Cada palabra pronunciada tenía un peso espiritual, pues restauraba lo que se había perdido y devolvía dignidad a una familia marcada por la tristeza. Los ancianos y el pueblo respondieron con bendiciones. No fueron bendiciones comunes, sino palabras antiguas que recordaban a figuras clave de la historia de Israel. En el capítulo 4, versículo 11 dijeron: «Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel». Era una comparación elevada y sagrada. Ruth, extranjera y viuda, era ahora colocada al nivel de las matriarcas de la nación. Luego añadieron otra bendición, mencionando a Fares, hijo de Judá, como dice el versículo 12. Era una referencia al linaje real, un detalle que en aquel momento pocos comprendieron plenamente, pero que anunciaba algo mucho mayor. Ruth estaba siendo integrada a un propósito que alcanzaría generaciones futuras. Después de ese día, Buz tomó a Ruth como esposa. El relato bíblico es discreto, pero profundo. Según el capítulo 4, versículo 13, Jehová hizo que ella concibiera y dio a luz un hijo. Aquel nacimiento no era solo la llegada de un niño, era la confirmación de que Dios había roto un ciclo de pérdida y había establecido un nuevo comienzo. Noemí, que antes había dicho que su vida estaba vacía, ahora sostenía en sus brazos al niño que sería su consuelo. Las mujeres de Belén celebraron su restauración, diciendo en el capítulo 4, versículo 14: «Bendito sea Jehová, que no te ha dejado hoy sin redentor». Ellas añadieron en el versículo 15 que ese niño sería restaurador de su alma y sostén en su vejez. El niño recibió el nombre de Obed.
Su llegada marcó la culminación de un proceso que había comenzado en los campos de Moab, en medio del dolor. Pero Obed no sería un hombre cualquiera. Según el capítulo 4, versículo 17, Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David. Ese es el misterio oculto de Ruth. Ella no solo fue redimida, no solo encontró un hogar, honra y paz. Ruth, una mujer que vino de una nación extranjera, se convirtió en la bisabuela del rey David, y a través de ese linaje, siglos más tarde, nacería el Mesías. Cada paso que Ruth dio, su decisión de seguir a Noemí, su humildad al espigar, su obediencia en la noche en que se acercó a Buz, formó parte de un plan divino que rompió antiguas barreras y abrió un camino eterno. La mujer que llegó sin nada a Belén terminó formando parte de la genealogía más importante que la humanidad conocería. Su fidelidad abrió un sendero por donde la gracia de Dios fluiría de generación en generación. El libro de Ruth, que comienza con hambre y muerte, termina con vida y esperanza. Y enseña a cada lector que Dios nunca deja sin respuesta a un corazón fiel. Mientras el pequeño Obed crecía entre los brazos de Noemí y Ruth, Belén comenzó a ver algo que solo la mano de Dios podía haber escrito. Aquel niño no era únicamente un nuevo miembro de una familia. Era un testimonio vivo de cómo Dios transforma la tristeza más profunda en una esperanza que supera cualquier expectativa humana. Noemí, que un día había dicho que el Todopoderoso la había afligido, ahora experimentaba una dulce restauración. Las mujeres de la ciudad, que la conocían desde antes de su viaje a Moab, contemplaban la escena con alegría. Ellas veían que el dolor de Noemí no había sido el final de su historia. Según el libro de Rute, capítulo 4, versículo 14, ellas dijeron: «Bendito sea Jehová, que no te ha dejado hoy sin redentor». Con esas palabras afirmaban que Dios había respondido la angustia de Noemí con abundancia. La Escritura continúa diciendo, en el versículo 15, que Obed sería para Noemí restaurador de su alma y sostén en su vejez. Era un consuelo que tocaba no solo el cuerpo, sino el espíritu. Noemí sostenía al niño con gratitud, sabiendo que Dios había honrado su fidelidad incluso después de todas las pérdidas que había enfrentado. Cada sonrisa de aquel niño era como un rayo de luz que atravesaba las sombras del pasado. Ruth, por su parte, vivía una transformación que iba más allá de lo visible. Ella había dejado Moab sin saber qué futuro la esperaba, pero ahora formaba parte de un hogar bendecido, respetado y lleno de propósito. Su nombre, que al inicio aparecía ligado a la incertidumbre, ahora era pronunciado con admiración. Belén veía en ella a una mujer de virtud, y Boaz era testigo diario de su nobleza. El libro también resalta la forma en que las mujeres de la ciudad hablaban de Ruth. En el capítulo 4, versículo 15, ellas dijeron que Ruth era mejor para Noemí que 7 hijos. Esta declaración revela la profundidad del impacto que Ruth provocó. En una sociedad donde los hijos varones eran vistos como fortaleza, la Biblia destaca que la fidelidad de Ruth valía más que cualquier estructura humana. Todo lo que había ocurrido en la vida de Ruth y Noemí tenía una intención más grande de la que ellas podían imaginar. Dios no solo estaba cuidando de una familia, estaba preservando un linaje del cual surgiría su propósito eterno. Obed crecería, Isaí sería su hijo, y de Isaí nacería David, el pastor que llegó a ser rey de Israel. Y siglos después, del linaje de David, nacería Jesús, el Salvador. Ese es el misterio que la historia revela lentamente. Nada estaba fuera del alcance de Dios. Ni la muerte de Elimelec, ni la tristeza de Noemí, ni la pobreza de Ruth, ni la incertidumbre en los campos. Cada detalle había sido tejido con propósito. Incluso lo que parecía pérdida se convirtió en semilla de una bendición mayor. Ruth no sabía que su decisión de seguir a Noemí cambiaría el rumbo espiritual de generaciones. Y Noemí tampoco sabía que su amargura sería transformada en alegría. Pero Dios sabía. Él estaba guiando cada paso con un amor que no abandona ni olvida. La restauración de Noemí no fue solo emocional, fue espiritual y profundamente profética.
Aquel niño que ella sostenía era una señal de que Dios puede levantar vida donde el corazón pensaba que ya no había futuro. Y así, la historia que comenzó con hambre termina con plenitud. Lo que inició con separación termina con familia. Lo que nació en dolor termina en propósito. El libro de Ruth enseña que la fidelidad, incluso en tiempos difíciles, siempre abre caminos que llevan a la gracia. Con Obed creciendo en el regazo de Noemí, la vida en Belén retomó su ritmo natural. Los días de cosecha, los sonidos del trabajo en los campos, las reuniones familiares y las conversaciones al caer la tarde formaban el telón de fondo donde Dios continuaba moviéndose en silencio. Pero mientras todos seguían sus rutinas, había algo que nadie podía ver a simple vista: el legado invisible que se estaba formando a través de Ruth. La Biblia no relata cada detalle de su vida junto a Buz, pero sí muestra que su hogar se llenó de honra. Buz era un hombre respetado por su rectitud, y Ruth era conocida por su humildad y fidelidad. Aquella unión no era producto del azar, sino parte de un diseño perfecto. Ruth, que había llegado a Belén sin promesas, ahora vivía en un hogar donde el amor era sincero, la provisión constante y la presencia de Dios evidente. Noemí, que antes había dicho: «Ya no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso», ahora veía cómo las lágrimas habían sido cambiadas por gozo. Ella había caminado por senderos de dolor, pero el final de su historia revelaba una verdad eterna. Dios nunca deja que la oscuridad tenga la última palabra. Mientras Obed crecía, aprendía no solo el oficio de su padre Buz, sino también la fe que había sostenido a su familia. Noemí contaba las historias de su pasado, no para lamentarse, sino para enseñar. Ella hablaba del Dios que no olvidó su aflicción y que usó la fidelidad de Ruth para reconstruir lo perdido. Cada palabra era una semilla plantada en el corazón del niño. Obed representaba algo más que un heredero. Representaba la continuidad del propósito de Dios. Un día, él sería padre de Isaí, y de Isaí nacería David, el hombre conforme al corazón de Dios. Sin que la gente lo supiera, en ese pequeño hogar estaba naciendo la línea de los reyes de Israel. Ese es el punto donde el misterio de Ruth se vuelve aún más profundo. Dios eligió a una mujer extranjera para tejer uno de los hilos más importantes de la redención. Eligió a alguien que no tenía prestigio, que no pertenecía al pueblo, que había vivido pérdidas y que en apariencia no tenía nada que ofrecer. Pero lo que sí tenía era un corazón dispuesto. La Escritura enseña, de principio a fin, que Dios no mira lo que mira el hombre. Él ve lo que habita en lo profundo. Ruth no sabía que sus pasos quedarían registrados para siempre. No sabía que su nombre sería pronunciado en generaciones futuras. No sabía que su decisión humilde de acompañar a Noemí rompería una maldición antigua ligada a Moab y abriría el camino para la bendición eterna. Pero Dios sí lo sabía. Él había visto a Ruth en Moab. Había visto su dolor, su generosidad, su firmeza, su lealtad. Había visto su fe crecer aun cuando no tenía señales claras. Dios la tomó de una tierra marcada por la idolatría y la colocó dentro del corazón de su plan redentor. Ese es uno de los grandes mensajes del libro de Ruth. Dios no busca grandeza exterior, Él busca corazones fieles. Ruth era una mujer común, pero su fe la volvió extraordinaria. Su obediencia se convirtió en puente para que la gracia alcanzara a generaciones futuras. Mientras Belén seguía su vida cotidiana, nadie imaginaba que la historia que se estaba desarrollando en la casa de Buz sería recordada miles de años después. Ruth no buscó ser grande, pero Dios la engrandeció. No buscó ser vista, pero su vida fue colocada en la genealogía del Rey de Reyes. Lo que parecía una historia simple de redención familiar estaba, en realidad, preparando el camino para el Salvador del mundo. A través de una decisión de amor, Ruth entró en el corazón del propósito eterno de Dios. El paso del tiempo reveló que la vida cotidiana de Ruth escondía una grandeza que ella misma no sospechaba. Cada jornada comenzaba de forma sencilla: atender el hogar, ayudar a Buz, acompañar a Noemí y cuidar del pequeño Obed.
Nada parecía extraordinario a los ojos humanos, pero ante Dios, cada gesto tenía un peso eterno. La decisión de Ruth, seguir a Noemí y decir tu Dios será mi Dios, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que ningún rey, ningún profeta y ningún poderoso habría podido iniciar. Ese es uno de los misterios más profundos que encierra su historia. Dios transforma decisiones humildes en puertas eternas. Mientras el niño crecía, Ruth observaba cómo Noemí lo abrazaba con ternura. Aquel niño no reemplazaba a los hijos que Noemí perdió, pero sí llenaba el vacío que había quedado en su espíritu. Obed era una promesa viva, una señal de que Dios no había cerrado su historia. La restauración no siempre llega como esperamos, pero siempre llega en la medida perfecta del cielo. Buz, por su parte, vivía agradecido. Él sabía que Dios le había concedido una mujer virtuosa, y aquella bendición se reflejaba en la paz de su hogar. Su carácter firme, su fe y su responsabilidad como redentor habían abierto un camino que solo un hombre de honra habría aceptado recorrer. Buz no buscó grandeza, pero Dios lo honró al permitirle ser parte del linaje del futuro rey. La comunidad de Belén veía con respeto a la familia. Lo que empezó como un regreso silencioso de dos viudas se había convertido en un testimonio de fe. Las mujeres, los ancianos, los jóvenes, todos reconocían que la mano del Señor había obrado en aquella casa. Ruth, que un día había sido llamada la Moabita, ahora era vista como una hija de Israel. Ese cambio no nació del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Ruth no trató de imponerse en una tierra que no era la suya. Ella sirvió, trabajó, obedeció, amó. Su vida reflejó una fe verdadera, no basada en palabras, sino en acciones, y cada una de ellas fue escrita por Dios en la historia. El pequeño Obed comenzaba a pronunciar sus primeras palabras, a dar sus primeros pasos, sin saber quién sería ni lo que representaría. En su inocencia, él apenas conocía a su madre, a Booz, a Noemí y a la comunidad que lo rodeaba, pero el cielo ya sabía que aquel niño sería el padre de Isaí y que Isaí sería el padre de David, el rey cuya descendencia revelaría al Mesías. Esa es la profundidad de la historia de Ruth. Una mujer que no buscó gloria terminó siendo raíz de la gloria divina. Una extranjera fue injertada en la línea de la salvación. Una viuda sin futuro fue puesta en la genealogía que Mateo mencionaría siglos después al presentar la llegada de Jesús. Pero antes de ese cumplimiento final, la vida siguió su curso en Belén. Noemí encontraba paz cada día. Booz agradecía al Señor por su hogar. Ruth fortalecía su fe con cada amanecer. Y Obed crecía bajo la mirada amorosa de quienes habían aprendido que la fidelidad, aún en tiempos oscuros, siempre recibe respuesta de Dios. Este capítulo de la historia enseña que una sola decisión, cuando nace de un corazón sincero, puede cambiar destinos, romper maldiciones y abrir caminos que alcanzarán generaciones enteras. Ruth lo decidió sin saberlo. Dios lo cumplió con propósito eterno. Para comprender por qué la historia de Ruth es tan profunda, es necesario mirar más atrás, hacia el origen de Moab. Ruth no provenía de una tierra común, sino de una nación cuya historia estaba marcada por conflictos espirituales y recuerdos dolorosos para Israel. Cada paso que ella dio hacia Belén cargaba un peso ancestral que hacía su transformación aún más sorprendente. El origen de Moab aparece en el libro del Génesis, cuando las hijas de Lot, temiendo quedarse sin descendencia, cometieron un grave error buscando asegurar su futuro por medios propios. De aquella decisión nació Moab. Con el tiempo, los moabitas se convirtieron en un pueblo que en ocasiones se opuso a Israel y que practicaba costumbres ajenas al Dios verdadero. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3, la ley decía que ningún moabita entraría en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Ese mandato mostraba la profundidad espiritual de la separación entre ambas naciones. Ruth conocía ese pasado. Sabía que, a los ojos de Israel, su origen no era honorable. Sin embargo, decidió caminar hacia la tierra del Dios de Noemí sin reclamar ese destino.
Por eso su historia es tan poderosa. Ruth no solo enfrentó la pobreza, la viudez y la incertidumbre. También cargaba con el peso de una identidad marcada por una frontera espiritual. Su decisión de seguir a Noemí rompió un muro que llevaba generaciones levantado. Fue un acto de fe que desafió expectativas, tradiciones y estigmas. Cuando Ruth dijo, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios», no pronunció una frase bonita, pronunció una renuncia completa a su antiguo mundo. Dejó atrás la cultura de Moab, sus dioses y sus costumbres. Ella eligió un camino de fe que no estaba garantizado, un camino donde debía aprenderlo todo desde cero. Belén la recibió con sorpresa, pero su carácter pronto habló más fuerte que su origen. La Biblia muestra que su humildad, su servicio y su lealtad hicieron que la comunidad la respetara. Bus mismo, un hombre justo y conocedor de la ley, no vio en ella una extranjera indigna, sino una mujer de virtud. Y aquí está uno de los misterios más profundos. Dios tomó a una mujer procedente de una nación que, según la ley, estaba apartada, y la integró de forma tan profunda que terminó formando parte del linaje de David. La gracia divina no anuló la ley, pero abrió una puerta a través de la fe. Ruth no quebró mandatos, sino que caminó hacia el Dios verdadero con un corazón sincero, y Dios la levantó. La historia de Moab no terminó con enemistad, terminó con redención. Ruth fue la señal de que Dios puede tomar lo que parecía distante y convertirlo en parte de su plan eterno. Su vida demuestra que los orígenes difíciles no definen el destino cuando hay fe verdadera. Noemí vio esa transformación desde cerca. Cada día comprendía que Ruth no era una coincidencia en su camino. Dios la había traído para que la luz entrara donde antes hubo desolación. Ruth no solo restauró la vida de Noemí, sino que abrió un sendero espiritual que alcanzaría a Israel y con los siglos al mundo entero. Así, el pasado de Moab, marcado por separación y errores antiguos, fue sanado a través de la fidelidad de una sola mujer. Lo que para muchos era una frontera imposible, Dios lo convirtió en puente. A través de Ruth, lo que estaba perdido fue encontrado, lo que estaba dividido fue unido, y lo que parecía maldición se transformó en bendición. El contraste entre el pasado de Moab y la nueva vida de Ruth en Belén se hacía más evidente con el paso del tiempo. La mujer que había salido de una tierra marcada por la idolatría ahora caminaba bajo la bendición del Dios de Israel. No era un cambio superficial, sino una transformación espiritual profunda, visible en cada paso, cada gesto y cada decisión. Ruth nunca pidió reconocimiento, nunca buscó ser vista como alguien especial, pero Dios estaba construyendo a través de ella un testimonio que transformaría la comprensión de su gracia. En un tiempo donde los límites entre naciones eran rígidos y las normas sociales parecían infranqueables, Ruth se convirtió en ejemplo de cómo Dios mira el corazón por encima del origen. Mientras cuidaba de su hijo Obed, Ruth vivía la plenitud de un hogar redimido. Boaz, hombre de honor, era ahora su esposo, y su carácter justo era evidente en cada acción. Él había abierto la puerta para que Ruth comenzara una nueva vida, pero fue Dios quien la sostuvo, quien le dio propósito, quien la honró delante de todo Belén. La comunidad la veía con respeto. Su origen extranjero ya no era lo que la definía. Lo que resaltaba era su bondad, su dedicación y la manera en que amaba a Noemí. Las mujeres que conocían las lágrimas de ambas ya no hablaban de Ruth como la moabita, sino como una bendición enviada por Dios. La Biblia no describe cada día de aquellos años, pero deja entrever una vida llena de paz. Ruth no vivió buscando grandeza, vivió buscando fidelidad. Y esa fidelidad silenciosa se convirtió en un eco que alcanzó generaciones futuras. Obed creció en un ambiente de fe. Sus primeros pasos resonaron en un hogar donde el dolor del pasado había sido transformado en un nuevo comienzo. Noemí veía en él la evidencia viva de que Dios nunca abandona a quienes confían en él. Sus arrugas ya no hablaban de tristeza, sino de una alegría que había regresado después de un invierno demasiado largo.
Mientras los días seguían, Buz enseñaba a Obed los valores que habían guiado su vida: respeto, honradez, bondad. Ruth, desde el silencio, le mostraba el valor de la obediencia y del amor sin condiciones. Obed era un niño rodeado por un legado espiritual que no comprendía plenamente, pero que moldeaba su carácter. Nadie en Belén podía imaginar que aquel niño sería parte fundamental de la historia futura de Israel. La vida seguía su curso cotidiano, pero el cielo ya veía el camino que ese pequeño recorrería. Obed sería padre de Isaí, y Isaí sería padre de David, el rey que marcaría la historia del pueblo de Dios. Ese vínculo entre Ruth y David no era una simple coincidencia. Era el testimonio de que Dios puede tomar vidas que parecían alejadas, heridas o sin esperanza, y colocarlas en el corazón de su plan eterno. Ruth, extranjera y sin prestigio, fue puesta como columna en la historia de la redención. La gracia divina no solo restauró su vida, la hizo fructificar. No solo la levantó, la estableció. No solo sanó su corazón, la convirtió en madre de un linaje que transformaría al mundo. La historia de Ruth enseña que la fidelidad jamás queda sin recompensa, que una decisión hecha con el corazón correcto puede romper límites ancestrales, que la gracia alcanza a quien se acerca a Dios con sinceridad, aunque no tenga títulos, tierras ni apellido, y sobre todo, muestra que Dios no se limita por las etiquetas humanas. Él mira profundamente, buscando corazones dispuestos. Ruth fue ese corazón, y por eso, lo que parecía imposible se convirtió en historia eterna. La historia de Ruth, al avanzar hacia su plenitud, revela un principio que atraviesa toda la Biblia. Dios elige a quienes el mundo no considera, a quienes parecen pequeños, olvidados, extranjeros o sin relevancia, y los coloca en lugares donde su propósito puede brillar con fuerza. Belén estaba acostumbrada a historias sencillas, a familias que seguían sus jornadas entre cosechas, celebraciones y labores diarias. Pero en medio de esos días comunes, Dios había trazado un destino extraordinario para una mujer que llegó sin nada más que su fe. Ruth no tenía una posición social alta, ni un linaje prestigioso, ni riquezas que ofrecer, pero tenía algo que el cielo valora por encima de cualquier mérito humano: un corazón fiel. Cada acción de Ruth mostraba esa fidelidad. Cuando espigaba detrás de los segadores, no reclamaba ni exigía. Cuando Noemí necesitaba compañía, Ruth era su sostén. Cuando Buz habló con respeto hacia ella, Ruth respondió con humildad. Su vida era un continuo testimonio silencioso de confianza en Dios. La comunidad veía esa virtud sin necesidad de palabras. Belén era un pueblo donde todos se conocían, donde cada gesto tenía significado. Las mujeres que habían abrazado a Noemí en sus días de amargura ahora observaban cómo Ruth se convertía en su fortaleza. Y los hombres, al ver a Buz caminar con ella, reconocían que esa unión había sido guiada desde lo alto. Buz sabía que Ruth no solo era su esposa, era una mujer bendecida por Dios. En su corazón comprendía que había recibido más de lo que esperaba. Cada día confirmaba que la humildad de Ruth era un reflejo de la gracia divina obrando en ella. Esa gracia no la volvía orgullosa, la volvía más servicial, más noble, más agradecida. Obed, mientras crecía, absorbía ese ambiente. No era solo criado con afecto, sino con un legado espiritual que nutría su alma. Él veía a Noemí orar con gratitud, a Buz trabajar con integridad, a Ruth cuidar con dedicación. Su infancia estaba envuelta en un ejemplo constante de fe viva. Con el tiempo, los ancianos del pueblo contaban la historia a los jóvenes. Cómo Ruth había llegado desde Moab, cómo había espigado en el campo de Booz, cómo había sido redimida, cómo Dios había honrado su fidelidad. La vida de Ruth era enseñada como un recordatorio de que Dios levanta a quienes creen, no a quienes confían solo en sí mismos. Ese es uno de los misterios más profundos de su historia. Dios tomó la vida de una mujer considerada lejana y la transformó en piedra angular del linaje de David. No porque ella buscara grandeza,
sino porque su corazón estaba dispuesto a seguir a Dios sin reservas. Quien observa la historia desde el inicio nota una línea invisible: Moab, Belén, la cosecha, Booz, Noemí, Obed. Todo encaja, nada sobra, nada falta. Dios no improvisa, Dios construye. Y así se forma el linaje: Obed, luego Isaí y luego David. Y de David vendría el Mesías. Esa conexión, que a simple vista parece sorprendente, revela la esencia del corazón de Dios. Él mira más allá de los orígenes, más allá de los errores del pasado, más allá de las etiquetas humanas. Ruth no imaginaba que su nombre sería pronunciado con respeto siglos después. No sabía que sería parte de la genealogía registrada en el Nuevo Testamento, pero esa es la forma en que Dios obra. Él toma decisiones humildes, actos sencillos y corazones sinceros, y los convierte en parte de su plan eterno. En Ruth se cumple una verdad silenciosa pero poderosa. Cuando Dios elige, nada puede impedir su propósito. Con el paso de los años, la casa de Booz y Ruth se convirtió en un símbolo de lo que Dios puede hacer cuando encuentra corazones dispuestos. Allí no había lujos desmedidos ni grandeza humana. Había trabajo, humildad y una fe que se alimentaba día tras día. Cada amanecer traía consigo un recordatorio. Dios había transformado una historia marcada por pérdidas en un hogar lleno de propósito. Obed, ahora creciendo con firmeza, se movía con la libertad de los niños que conocen el amor. Noemí lo miraba con ternura y veía en él el cumplimiento de las palabras que las mujeres de Belén pronunciaran sobre su vida. Según el libro de Rute capítulo 4, versículo 15, él era restaurador de su alma y sostén en su vejez. Ese versículo se volvía real cada vez que el pequeño corría hacia ella con una sonrisa. Los días avanzaban y mientras la vida seguía su curso, el propósito de Dios seguía tejiéndose en silencio. Nadie podía prever que Obed sería el padre de Isaí y el abuelo de David, pero el cielo ya veía lo que los ojos humanos aún no podían imaginar. Cada paso de Obed, cada enseñanza de Booz, cada abrazo de Ruth era parte de un legado que Dios estaba preparando con delicadeza. Ruth vivía con gratitud. Cada mañana recordaba el camino desde Moab, los campos donde había espigado, la noche en que pidió protección a Booz y el día en que fue redimida. Esos recuerdos no le producían dolor, sino una profunda conciencia de que la mano de Dios la había guiado desde el primer momento. Su historia no era solo un cambio de destino, era un cambio de identidad. Belén conocía bien ese cambio. Las mujeres del pueblo, al visitar la casa, veían cómo la paz reinaba entre sus muros. Ruth era ejemplo de generosidad, y Booz continuaba siendo un hombre respetado, amado por su bondad y justicia. Su hogar se había convertido en un punto de luz en medio de los días comunes, recordando a todos que Dios puede transformar una vida en instrumento de bendición. A veces, el propósito de Dios crece de manera silenciosa. No llega con truenos ni con señales dramáticas. Llega como una semilla que germina sin ruido, como una vida que parece sencilla pero que está destinada a impactar profundamente. Así era la vida de Ruth. Nada en ella parecía extraordinario a simple vista, pero cada parte estaba alineada con un plan eterno. En sus noches de oración, Ruth meditaba en aquel Dios que había escogido seguir. No lo veía como el Dios lejano de otras naciones, sino como el Dios que había intervenido en su historia con misericordia. Ella sabía que su fidelidad había sido pequeña comparada con la grandeza del amor que había recibido, y esa gratitud alimentaba su fe día tras día. Noemí, al observar a Ruth, veía en ella no solo a su nuera, sino a una hija dada por Dios. La mujer que había regresado a Belén con el corazón quebrado ahora vivía rodeada de consuelo. La amargura había quedado atrás. Su vida, una vez abierta al vacío, ahora estaba rebosante de bendición. El crecimiento de Obed marcaba el inicio de un legado que nadie en Belén podía comprender en toda su dimensión. Pero Dios lo entendía por completo. Él veía siglos adelante, veía coronas, veía profetas, veía promesas. En la pequeña familia de Booz se estaba preparando el linaje que sostendría la esperanza de Israel.
Ruth no buscó un lugar en la historia, fue Dios quien la colocó allí, y así, en el silencio de un hogar humilde, se estaba gestando la promesa que cambiaría al mundo. Este es el punto donde toda la historia de Ruth se eleva hacia su significado más profundo. Todo lo vivido, la salida de Moab, la viudez, la pobreza, la fidelidad, la cosecha, el encuentro con Buz, el nacimiento de Obed, se une ahora para revelar un misterio mucho más grande que la vida de cualquiera de los personajes. Aquí se descubre por qué Ruth no es solo una historia de amor o de redención familiar. Es el relato de cómo Dios rompe una maldición antigua y abre un camino que lleva directamente al Mesías. La raíz de ese misterio está en el pasado de Moab. Según el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, ningún moabita podía entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Esa declaración no era un simple límite social, representaba una separación espiritual profunda. Moab había quedado marcado por antiguas decisiones alejadas de Dios, y esa marca se había convertido en frontera durante generaciones. Pero entonces aparece Ruth, una mujer nacida precisamente en la tierra que la ley mencionaba. Una mujer que, según los ojos humanos, cargaba con el peso de una herencia que parecía imposible de superar. ¿Cómo podría alguien con ese origen ser aceptado por el Dios de Israel? ¿Cómo alguien de una nación separada podía entrar en el corazón mismo del propósito divino? Aquí está el misterio. Ruth no entró por privilegio, no entró por linaje, no entró por mérito, entró por fe. Cuando dijo «Tu Dios será mi Dios», aquella frase cortó una cadena espiritual que llevaba siglos atando a su pueblo. La maldición no se rompe con fuerza humana, sino con una decisión de fe nacida del corazón. Ruth abandonó Moab no solo físicamente, sino espiritualmente. Ella renunció a los ídolos, a la cultura, a todo lo que la separaba del Dios verdadero, y caminó hacia Él con humildad. Y Dios respondió. Su vida fue recibida, su fidelidad honrada y su destino transformado. Ella no solo fue aceptada en el pueblo de Israel, fue puesta dentro del linaje por donde vendría la salvación del mundo. Lo que para la ley parecía imposible, la gracia lo hizo real. La historia llega a su clímax cuando entendemos esto. Ruth es la señal de que la gracia de Dios puede tomar a alguien marcado por una separación espiritual y convertirlo en vehículo de bendición eterna. A través de ella, Dios mostró que su misericordia siempre es más fuerte que cualquier barrera humana o ancestral. Y entonces, en silencio, se revela el centro de la historia. Ruth, la mujer que un día espigó detrás de los segadores, se convierte en la bisabuela del rey David. Y de David nacería, según la carne, Jesús, el Hijo de Dios. La línea está escrita en Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6, donde la genealogía menciona: Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David, y más adelante, esa misma descendencia conduce al nacimiento de Jesucristo. Así, lo que comenzó con hambre en Belén termina en la revelación más gloriosa. Dios tomó a una mujer extranjera para abrir el camino del Mesías. La maldición se rompió, la separación se cerró, la gracia venció. Este es el corazón del libro de Ruth. Este es el punto donde la historia alcanza su cima espiritual. Nada queda igual después de comprender lo que Dios hizo a través de una mujer que eligió creer, aun cuando todo parecía perdido. La vida de Ruth no solo fue transformada, se convirtió en puente eterno entre la humanidad y el Salvador. El momento culminante de la historia de Ruth no fue un milagro visible, ni una señal extraordinaria descendiendo del cielo. Fue algo mucho más profundo, la unión perfecta entre la fidelidad humana y el plan eterno de Dios. Ruth no sabía, ni podía imaginar, que su nombre sería recordado para siempre. Ella vivía su vida con sencillez, pero el cielo estaba escribiendo un capítulo decisivo de la redención. La genealogía que más tarde sería registrada en las Escrituras no era una lista casual de nombres. Cada generación llevaba dentro de sí la promesa que Dios había hecho desde antiguo. Y allí,
En medio de linajes israelitas aparece Ruth, una extranjera que rompió toda lógica humana. Su presencia en esa lista demuestra que la gracia no se basa en el origen, sino en el corazón. Obed, Isaí, David y luego, muchos siglos después, según Mateo capítulo 1, versículo 16, José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ese hilo que une a Ruth con Cristo no es un detalle decorativo. Es la prueba de que Dios puede transformar un pasado marcado por limitaciones en un destino lleno de luz. Mientras en Belén la vida seguía con normalidad, el cielo ya veía más allá. Noemí veía al pequeño Obed jugar, sin imaginar que aquel niño sería raíz de reyes. Buz trabajaba sus campos, sin saber que su nombre sería pronunciado cuando se contara la historia del Salvador. Ruth cuidaba de su hogar, sin sospechar que su fe estaba preparando un camino que alcanzaría a toda la humanidad. Ese contraste, lo cotidiano frente a lo eterno, es uno de los misterios más hermosos del libro de Ruth. Dios toma lo sencillo y lo convierte en eterno, toma lo pequeño y lo hace profundo. Toma la vida de quienes confían en Él y la integra en un propósito que supera todas las generaciones. Ruth había abandonado Moab sin saber qué futuro le esperaba. Caminó junto a Noemí por sendas polvorientas, rodeada de incertidumbre. Espigó bajo el sol sin imaginar que la historia la colocaría en el centro del plan redentor. Si alguien la hubiera observado en esos días de pobreza, jamás habría podido adivinar que aquella mujer humilde estaba destinada a ser parte del linaje del Mesías. Pero Dios sí lo sabía. Y cada paso de Ruth, cada noche de oración de Noemí, cada acto de bondad de Booz era tejido con precisión divina. Nada estaba suelto, nada era casual. El cielo estaba trabajando en silencio. Cuando Noemí sostenía en sus manos al pequeño Obed, el pueblo celebraba su restauración. Las mujeres bendecían su vida y reconocían la mano de Dios en ella. Pero ninguna de ellas sabía que aquel abrazo contenía un destino que alcanzaría a reyes, profetas y generaciones futuras. La bendición que ellas pronunciaron llegaría mucho más lejos de lo que podían comprender. Ese es el misterio oculto en esta historia. Mientras el hombre ve solo el presente, Dios está trazando un futuro que va más allá de la vista humana. Ruth nunca buscó grandeza. Noemí nunca buscó reconocimiento. Booz nunca buscó fama. Pero Dios honró sus vidas porque sus corazones se mantuvieron fieles. El clímax espiritual de la historia revela una verdad eterna. Cuando una persona se rinde a Dios, su vida puede convertirse en parte de algo que trasciende tiempo, cultura y generaciones. Ruth fue una mujer que creyó sin ver. Y porque creyó, Dios abrió a través de ella un camino que llevaría al Mesías al mundo. Lo que comenzó como dolor en Moab terminó como gloria en Belén. Y lo que parecía una historia personal se convirtió en un anuncio de la redención que vendría siglos después. Dios escribió en Ruth una parte del plan que cambiaría la historia de la humanidad. Tras los acontecimientos decisivos que marcaron la historia de Ruth, la vida en Belén volvió a seguir su curso. Las estaciones continuaron cambiando, los campos siguieron produciendo y las familias retomaron sus labores diarias. Pero el hogar de Buz y Ruth guardaba un secreto que solo el cielo comprendía en toda su profundidad. Allí Dios había sembrado un propósito que resonaría por generaciones. Obed crecía en medio de ese ambiente de fe. Sus juegos infantiles, sus primeras palabras y los pasos torpes de su niñez parecían simples escenas cotidianas, pero detrás de cada una de ellas se escondía el desarrollo de una vida que marcaría un destino espiritual. Obed era un niño como cualquier otro, pero su existencia era fruto de un milagro silencioso. Ruth observaba ese crecimiento con ternura. Para ella, cada día era un recordatorio de la misericordia que la había abrazado en su momento más oscuro. No había olvidado el dolor que había vivido en Moab, la pérdida que la había marcado, ni las lágrimas derramadas en el camino. Pero todo aquello ahora se veía a través de un lente diferente. Dios había usado cada paso para traerla hasta ese lugar de plenitud. Noemí, ya anciana, hallaba en Obed la fuerza que un día pensó haber perdido para siempre. Aquella mujer que había dicho, «Llamadme Mara»,
Ahora reía, contaba historias y alababa al Señor con gratitud renovada. Su transformación era visible para todos en Belén. Lo que había sido amargura se convirtió en gozo. Lo que había sido luto ahora era vida. Boaz continuaba siendo un hombre de honor, un protector y proveedor fiel. Su respeto por la ley de Dios, su diligencia y su generosidad habían abierto puertas que él nunca buscó. Pero ahora sabía que Dios lo había utilizado para algo más grande que cualquier responsabilidad terrenal. Había sido instrumento de redención, parte esencial en un plan que él mismo no llegaba a comprender del todo. La comunidad de Belén comenzaba a conocer la historia de Ruth no solo como un relato de amor y esperanza, sino como un testimonio que mostraba el carácter de Dios. Las madres contaban a sus hijos cómo aquella mujer moabita había llegado sin nada, pero con un corazón dispuesto. Los ancianos hablaban de la nobleza de Booz, y las jóvenes escuchaban con admiración la fidelidad de Ruth hacia Noemí. La historia se convirtió en enseñanza, y la enseñanza en legado. El tiempo pasaba, pero el eco de esa historia se fortalecía. Cada vez que alguien mencionaba a Obed, recordaban la intervención de Dios. Cada vez que Noemí entraba sonriente en una casa, todos veían lo que significa ser restaurado por el Señor. Cada vez que Ruth caminaba por las calles de Belén, alguien recordaba que Dios puede tomar a una mujer extranjera, sin futuro, y convertirla en raíz de bendición. Esa es una de las verdades más profundas del libro de Ruth. El propósito de Dios nunca se queda en una sola generación. Lo que Él hace en la vida de una persona trasciende lo visible, envuelve a quienes la rodean y continúa avanzando hacia el futuro. Lo que empezó en Ruth alcanzó a Obed, luego a Isaí, luego a David y finalmente al Salvador del mundo. El eco del propósito permanece. Es lo que hace que historias humildes se conviertan en cimientos eternos. Lo que permite que una vida rendida a Dios impacte corazones que la persona nunca conocerá. Lo que hace que la fidelidad, la humildad y la fe produzcan frutos que van más allá de los límites del tiempo. Ruth nunca imaginó que su obediencia abriría camino para la llegada del Mesías. Pero Dios sí lo sabía, y en ese conocimiento profundo, Él honró su vida. A través de Ruth, el propósito eterno de Dios se volvió audible, visible y real. Su historia continúa resonando hasta hoy, invitando a cada persona a creer que Dios puede hacer lo imposible cuando encuentra un corazón dispuesto. Con el paso del tiempo, el contraste entre el pasado doloroso de Ruth y su presente lleno de propósito se hacía más evidente. Las personas que la conocían podían ver cómo Dios había transformado cada herida en un nuevo comienzo. Nada de lo vivido en Moab había sido en vano. Cada lágrima, cada pérdida y cada noche de incertidumbre se habían convertido en parte del camino que la llevó hasta la restauración. Ruth nunca olvidó lo que dejó atrás. Recordaba las tierras donde nació, las costumbres de su pueblo, la vida que había construido con su esposo antes de enviudar. Sabía que Moab había sido un lugar de tristeza y despedidas, pero también entendía que sin ese pasado no habría llegado a Belén, no habría conocido a Noemí y no habría descubierto al Dios que transformó su historia. Su fe no nació en la comodidad, sino en el desprendimiento. Noemí también llevaba en su corazón el recuerdo de los días amargos, pero ahora comprendía que su regreso a Belén no había sido un acto de desesperación, sino el primer paso de un plan divino. Cuando veía a Ruth, veía la fidelidad de Dios reflejada en cada sonrisa, en cada acto de bondad, en cada gesto de amor hacia Obed. La mujer que un día dijo, «Me fui llena y Jehová me ha vuelto con las manos vacías», ahora sabía que Dios la había llenado de formas que nunca imaginó. Booz, observando todo desde su lugar de esposo y padre, también reconocía la mano de Dios guiando su camino. Él había actuado conforme a la ley, pero Dios había obrado por encima de la ley para traer gracia. Booz no solo redimió una heredad, redimió un futuro, y mientras trabajaba en sus campos, meditaba en cómo la obediencia sencilla había abierto puertas que él jamás habría podido imaginar. Obed, aún niño, no comprendía la profundidad de su origen,
pero su vida era testimonio diario de que Dios puede restaurar lo que parece perdido. Cada vez que extendía sus manos hacia Ruth o corría hacia Noemí, confirmaba la verdad que el cielo había declarado sobre aquella familia. Donde hubo dolor, ahora había esperanza. Donde hubo pérdida, ahora había propósito. Belén contemplaba esta transformación con asombro. El pueblo que había visto llegar a 2 viudas cansadas ahora veía un hogar lleno de vida. Las mujeres hablaban entre sí sobre la bondad de Dios, y los ancianos recordaban que la historia de Ruth era un recordatorio vivo de que ningún pasado es lo suficientemente oscuro como para impedir que Dios escriba un futuro lleno de luz. La vida de Ruth no borró lo que ella había vivido en Moab, pero sí lo redimió, lo transformó, lo llenó de un significado nuevo. Así actúa Dios. Él no elimina el pasado, pero lo toma y lo convierte en parte de una historia mayor. Ruth no fue definida por lo que perdió, sino por a quién decidió seguir. Esa es la fuerza silenciosa que sostiene su historia. Lo que parecía dolor se convirtió en puerta. Lo que parecía final se convirtió en inicio. Lo que parecía marca de separación se convirtió en puente hacia la esperanza eterna. Y esa misma esperanza, nacida en un hogar sencillo, en un pueblo pequeño, en la vida de una mujer aparentemente insignificante, sería el fundamento sobre el cual Dios levantaría generaciones. Obed crecería, Isaí nacería, David sería escogido, y siglos más tarde, en esa misma Belén donde Ruth fue redimida, nacería Jesús. El dolor del pasado había cumplido su propósito. Había llevado a Ruth a los brazos del Dios que hace nuevas todas las cosas. En los años que siguieron, la historia de Ruth se volvió un ejemplo vivo de cómo Dios trabaja en lo oculto. Belén veía una familia unida, un hogar pacífico y un niño creciendo con alegría. Pero lo que los ojos humanos percibían era apenas la superficie de un propósito profundo que se estaba tejiendo con paciencia divina. Dios no obra con prisa, pero nunca llega tarde. Su plan avanza aun cuando nadie lo nota. Ruth, al mirar su vida, podía reconocer momentos que antes parecían confusos. Ahora entendía que cada paso en Moab, cada pérdida y cada decisión la condujeron al lugar donde debía estar. Cuando recordaba la muerte de su esposo o la tristeza de Noemí, ya no veía desgracia, sino el sendero que Dios había utilizado para llevarla hasta Belén. No era un camino sencillo, pero era un camino guiado por aquel que no abandona. La fe de Ruth no se volvió arrogante con el tiempo. Al contrario, se volvió más profunda, más silenciosa y más agradecida. Cada día despertaba sabiendo que Dios había tomado lo que parecía sin sentido y lo había transformado en algo valioso. Su vida era la prueba de que Dios no se equivoca en sus caminos. Noemí, por su parte, veía con otros ojos todo lo que había vivido. La mujer que una vez sintió que su vida estaba marcada por el vacío, ahora rebosaba de gratitud. Los años habían suavizado su corazón, no con olvido, sino con esperanza. Ella sabía que Dios había tomado su quebranto y lo había convertido en bendición. Cada mirada hacia Obed era un recordatorio de que Dios restaura aun cuando parece imposible. Buz también reflexionaba sobre los caminos de Dios. Él había obedecido las leyes de Israel, había actuado con justicia y compasión, pero jamás imaginó que su obediencia sería parte de algo tan grande. Lo que para él fue una decisión noble, para Dios fue una pieza clave en un plan eterno. Su nombre, unido al de Ruth, quedaría grabado en la historia del linaje que llevaría al Salvador. Obed crecía bajo la sombra de esa gracia. Aprendía a honrar, a agradecer, a trabajar, a confiar. Su vida no estaba definida por los desafíos del pasado, sino por la bendición presente. Sin saberlo, caminaba dentro de un propósito que tocaría a reyes y profetas. Su existencia era un puente hacia el futuro de Israel. La comunidad de Belén continuaba observando. Cada familia, cada anciano, cada mujer que había acompañado el regreso de Noemí podía ver la obra de Dios en aquel hogar. Y con el tiempo, la historia de Ruth se convirtió en lección para las nuevas generaciones. Los padres la contaban a sus hijos para enseñarles que la fe puede cambiar destinos.
Las madres la narraban a sus hijas para recordarles que la obediencia trae honra. Los ancianos la repetían en las plazas para demostrar que Dios exalta a quienes caminan con humildad. Pero lo más profundo era aquello que nadie podía ver del todo, el hilo invisible que Dios había tejido. Ruth no sabía que Obed sería padre de Isaí. No sabía que Isaí tendría un hijo llamado David, que sería ungido rey por el profeta Samuel. No sabía que de David nacería una promesa que atravesaría los siglos hasta llegar al nacimiento del Mesías. Ese es el misterio invisible que sostiene esta historia. Dios toma una vida sencilla y la convierte en parte de un diseño eterno. Toma lo que el mundo considera pequeño y lo transforma en cimiento de su obra. Toma el amor, la fidelidad y la humildad y construye sobre ellos un propósito que trasciende el tiempo. El libro de Ruth no es solo un relato antiguo, es una revelación del carácter de Dios. Él no abandona, Él no improvisa, Él no olvida, Él guía los pasos aun cuando pareciera que todo está perdido. Él convierte la tristeza en esperanza y el dolor en camino. El hilo invisible que Dios tejió en la vida de Ruth sigue siendo visible hoy para quien quiera mirarlo con fe. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de Ruth se transformaba en un testimonio que superaba su propia vida. Su fidelidad, su valentía y su humildad no quedaron confinadas a los límites de Belén. Lo que ella vivió comenzó a tocar generaciones que ni siquiera existían todavía. Todo lo que Ruth hizo en silencio fue tomando una dimensión que solo Dios podía ver desde el principio. Obed crecía, y con él crecía un legado. En sus juegos infantiles llevaba la alegría de un niño amado, pero también la herencia de una mujer que había decidido caminar por fe. Cada vez que daba un paso firme sobre la tierra de Belén, esa tierra recordaba que una extranjera había elegido seguir al Dios verdadero, y que ese acto de entrega había cambiado la historia espiritual de Israel. Ruth observaba a su hijo con la serenidad de quien ha visto de cerca la mano de Dios. Ella sabía que su vida había sido redimida, pero también entendía que esa redención trascendía su propio corazón. Lo que Dios había hecho no terminaría con ella. Seguiría con Obed, luego con Isaí, luego con David y mucho más allá. Ruth comprendía que su historia estaba conectada a algo eterno. Noemí veía con orgullo cómo su familia crecía. Ya no quedaba rastro de aquella mujer que llegó de vuelta a Belén sintiéndose vacía. La bondad de Dios había llenado cada rincón de su alma. Cada risa de Obed, cada gesto de Booz, cada palabra de Ruth era un recordatorio constante de que Dios reconstruye lo que la vida rompe y de que su amor no deja a nadie sin respuesta. Las mujeres de Belén seguían visitando la casa y contando la historia una y otra vez. Ellas sabían que la vida de Ruth era una enseñanza viva, por eso la repetían con detalle. Cómo la joven moabita había dejado su tierra, cómo había servido a Noemí con amor, cómo había espigado con humildad y cómo Dios la había honrado más allá de cualquier expectativa. Esa historia no era solo una narración bonita, era un pilar para la fe del pueblo. Buz observaba esa transformación con un corazón agradecido. Él entendía que la unión con Ruth había sido un regalo divino. Su hogar estaba lleno de vida, su mesa siempre tenía pan y su alma gozaba de paz. Lo que él no podía prever, pero que Dios sí conocía, era que de su descendencia surgiría un rey conforme al corazón de Dios. Cada vez que Buz veía a Obed correr por el patio, no imaginaba que estaba observando al abuelo del futuro rey de Israel. Así actúa Dios. Convierte una vida sencilla en semilla de un propósito inmenso. Ruth nunca buscó grandeza, pero Dios la levantó. Nunca buscó reconocimiento, pero su nombre quedó escrito en la genealogía del Salvador. Nunca buscó retribución, pero Dios le dio un legado que tocaría los confines de la historia humana. El libro de Ruth es la prueba de que los actos de amor, aunque parezcan pequeños, permanecen. La fidelidad deja huella. La obediencia abre caminos. La humildad atrae la gracia. Y cuando una persona decide caminar con Dios aun cuando no entiende el futuro, Dios se encarga de darle un propósito que trasciende generaciones.
Obed crecería y tendría a Isaí. Isaí tendría a David. Y de David nacería una esperanza que alcanzaría al mundo entero: Jesús, el Mesías. Todo comenzó con una mujer que decidió no abandonar a una viuda y confiar en un Dios que aún estaba conociendo. Ese es el poder de una vida entregada. Ruth tocó generaciones que ella nunca conocería. Su historia continúa viva porque la gracia que la transformó sigue obrando en quienes creen. En los últimos años de la vida de Ruth, la serenidad se volvió parte constante de su hogar. Ya no quedaba en ella el cansancio de Moab ni la incertidumbre de aquellos primeros días en Belén. Su corazón había encontrado reposo bajo la sombra del propósito divino, y esa paz se reflejaba en cada detalle de su vida diaria. Obed, ya crecido, mostraba señales de un carácter firme y agradecido. Era evidente que la fe que había aprendido de su familia había echado raíces profundas. Él escuchaba con atención cuando Buz le hablaba de la ley, cuando Noemí le contaba sobre la fidelidad de Dios en tiempos difíciles, y cuando Ruth compartía fragmentos de su travesía desde Moab. Cada palabra daba forma a un joven que comprendía que había nacido dentro de un propósito mucho mayor que él. Ruth, ahora con más años y más sabiduría, contemplaba su vida con una gratitud que no necesitaba grandes discursos. Cada vez que miraba a Obed trabajando junto a Buz o escuchaba a Noemí reír con gozo, su corazón confirmaba lo que había aprendido desde el inicio: nadie que pone su fe en Dios queda sin recompensa. Ella, que había llegado como extranjera, se había convertido en piedra viva dentro del plan eterno. Lo más profundo de su historia era aquello que no se veía: su herencia espiritual. Ruth no dejó tesoros terrenales, pero dejó un legado que cambiaría al mundo. Su nombre quedó unido a la genealogía de reyes y profetas, y su fe siguió fluyendo a través de generaciones que jamás vería con sus propios ojos. Fue una vida sencilla, pero convertida en raíz de un árbol que daría fruto eterno. Belén respetaba a Ruth. Ya no la veían como la mujer que venía de Moab, sino como ejemplo de integridad, de amor y de obediencia. Su historia circulaba entre las familias del pueblo como recordatorio de que Dios no mira la apariencia ni el pasado, sino el corazón. Para muchos jóvenes, su nombre se convirtió en símbolo de esperanza. Para las mujeres, en modelo de carácter. Para los ancianos, en evidencia de la fidelidad divina. Buz, al envejecer, también meditaba en esa herencia. Él no había buscado grandeza, pero Dios lo había unido a una historia que atravesaría los siglos. En sus noches de silencio, Buz veía a Ruth caminar por la casa con la suavidad de quien sabe que su vida ha sido guiada por el Señor. Él comprendía que Dios le había dado más de lo que jamás imaginó: un hogar bendecido, un hijo con propósito y una esposa cuya fe se había convertido en faro para todos. Noemí, aunque ya anciana, seguía siendo parte del latido espiritual del hogar. Ella recordaba sus días de amargura, pero ahora veía cómo Dios había tejido una historia perfecta incluso a través de su dolor. Cuando miraba a Ruth, veía una hija escogida por Dios para traer luz donde antes hubo oscuridad. Cuando miraba a Obed, veía la respuesta materializada de la promesa divina. Cuando miraba a Buz, veía a un hombre que actuó conforme a la ley y recibió la gracia. Así, la historia se acercaba a su cierre, no con dramatismos, sino con la quietud de un propósito cumplido. Ruth había vivido para ver cómo su casa crecía en honra. Había vivido para ver cómo Dios transformaba su dolor en bendición. Había vivido para comprender que su confianza en Él no solo cambió su destino, sino el destino de generaciones. Lo que comenzó con lágrimas terminó con fruto. Lo que nació en incertidumbre terminó en seguridad. Lo que parecía pequeño ante los ojos humanos fue grande ante los ojos de Dios. La herencia de Ruth no fue solo su descendencia, fue su fe, fue su obediencia, fue su capacidad de confiar en un Dios que no conocía plenamente, pero que la conocía a ella desde la eternidad. Esa herencia, silenciosa, humilde y eterna, sería la base del rey David y siglos más tarde, del Salvador del mundo.
La historia de Ruth llega a su cierre sin estruendo, sin discursos grandiosos, sin gestos de grandeza humana. Llega con la quietud de un amanecer que revela todo lo que la noche preparó en silencio. Su vida, que comenzó marcada por el dolor, termina envuelta en una profunda paz. Y esa paz se vuelve el mensaje final que Dios deja para quienes leen su historia. Ruth vivió lo suficiente para ver a Obed convertirse en un hombre íntegro. Vio en él el fruto de la gracia divina que había alcanzado su casa. También vio en Noemí el resplandor de una mujer restaurada. Y vio en Boaz el honor de un esposo que caminó con temor de Dios y que amó con la misma misericordia que había recibido. Pero lo más importante es lo que Ruth no vio. Ella nunca conoció a Isaí, nunca conoció a David, nunca supo que su nombre sería pronunciado en la genealogía del Mesías. Nunca imaginó que su fidelidad, escondida entre labores cotidianas, se convertiría en cimiento del plan eterno de Dios. Eso es lo que la vuelve inolvidable. Ruth no vivió buscando grandeza, vivió buscando ser fiel. Y cuando una vida se entrega así, Dios la toma y la convierte en un instrumento que toca lo eterno. Al mirar hacia atrás, Ruth podía ver el camino recorrido. Moab, el duelo, el viaje, el abrazo de Noemí, los campos donde espigó, la voz de Buz, el nacimiento de Obed. Todos esos capítulos formaban un tejido perfecto, donde cada hilo, incluso el más oscuro, formaba parte del diseño de Dios. Belén también guardó su memoria. Las familias siguieron contando su historia. Los niños crecieron aprendiendo su nombre. Las mujeres la mencionaron como ejemplo. Los ancianos la citaron cuando hablaban de la fidelidad de Dios. Y cada generación encontró en Ruth una luz que recordaba que el Señor puede cambiar cualquier destino cuando encuentra un corazón dispuesto a creer. La vida de Ruth enseña que un acto de amor puede romper un muro antiguo, que una decisión firme puede abrir un camino eterno, que una fe sencilla puede cambiar la historia de generaciones, que Dios no mira lo que mira el hombre, sino lo que vive en lo profundo del alma. Cuando el relato de Ruth llega a su última línea, el mensaje queda claro. Dios es especialista en transformar vidas que parecen perdidas. Él toma lo que otros descartan y lo convierte en fundamento. Él toma lo que parece pequeño y lo vuelve eterno. Él toma a quienes caminan por fe, aunque tiemblen, aunque ignoren el futuro, aunque vengan de lejos, y los coloca en el centro de su propósito. La historia de Ruth termina, pero su eco continúa. Sigue invitando a cada lector a creer que la fidelidad nunca es en vano, que la obediencia abre puertas, que el amor transforma destinos y que la gracia de Dios alcanza incluso a quienes el mundo considera distantes. Este final no es una despedida. Es un llamado silencioso que pide al corazón mirar más allá de lo visible, confiar más allá del entendimiento y entregarse más allá del miedo. Atención, si quieres recibir una bendición poderosa ahora, dale like a este video y escribe Amén. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dios está obrando en tu vida en este exacto momento. Comparte este mensaje.